Como hacemos todos los días, analizando la realidad y la economía que viene, que es el tema más preocupante, que es, hoy está al tope de todas las encuestas de opinión. La preocupación hoy de la sociedad pasa por la inflación, por el miedo a perder el trabajo, por la incertidumbre económica, temas que el gobierno de Macri quiere evitar hablar, no quiere que se hable de economía ni de la realidad. Aldo Piñanelli nos acompaña. ¿Cómo estás, Aldo? Buenas noches. Gustavo, buenas ¿Cómo noches. estás? Bien, gracias. Bien. Bueno, ¿y han cambiado algunos de tus proyecciones para este año o siguen siendo pesimistas? No, lamentablemente siguen siendo pesimistas y no se vislumbra una posibilidad de mejora. Inclusive los datos que están viniendo del cierre del 2018 son mucho más negativos de lo que se venía hablando. Inflación, por ejemplo. Bueno, ¿no? Por ejemplo, la inflación, están saliendo algunos números de municipalidades como Bahía Blanca o mismo la ciudad de Buenos Aires que miden su propia inflación y todas dan arriba del 3%, cuando hace 2 días, al igual que el mes pasado, algunos diarios están anunciando que en diciembre la inflación va a ser del 2,5. Yo recuerdo que en noviembre decían que iba a ser del 2,6, terminó siendo el 3,2. La inflación está proyectada en 48% para el año que se cerró, 2018, y para el 2019 es posible que haya una reducción, pero yo tengo un piso del 35% de inflación para este año 2019. 35. Claro, porque vos fijate que el anuncio del ajuste de tarifas que se hizo el 28 de diciembre, acá se usa mucho el Día de los Inocentes, ya desde el 2001 que viene esto. Y el otro año, 2017, ¿te acordás que fue la famosa conferencia de prensa de Sturzenegger y compañía? Y esta vez la broma de inocente fue el ajuste de tarifas, que lo anunciaron con 6, 7, 8 meses de anticipación para no dar la mala noticia en plena campaña electoral. Bueno, las tarifas, si vos sumás el efecto luz, gas, agua, peajes, el ABL, o sea, los impuestos a las viviendas, la telefonía, los peajes, te pone un umbral del 10% de inflación para el 19, solo eso. Después tenés 2 factores más que inciden en el costo de vida, que son los salarios. Los salarios han perdido ya con este nivel de inflación prácticamente confirmado del 48%, depende de qué sector lo analices, un promedio del 20% de pérdida del salario. Claro. Entonces yo no creo que en el 2019 el gobierno pueda reducir tanto los salarios como en el 2018. El gobierno está pretendiendo que el tope de las paritarias sea de un 23% anual, porque esa es la inflación que ellos tienen proyectado. Pero bueno, aún siendo el 23% el ajuste salarial, eso te proyecta otros 10% más de inflación. Y el tercer tema es el tipo de cambio. ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio en el 2019? Y la verdad que hay mucha presión, no solo del mercado, sino del propio Fondo Monetario Internacional, que no quiere que se atrase el tipo de cambio, porque ya hemos tenido una cifra récord de fuga de capitales en el 2018 por el atraso cambiario que hemos tenido y por que también la gran desconfianza que genera el propio gobierno, y no te va a permitir financiar la fuga de capitales en el 2019, con lo cual el dólar como mínimo se va a tener que ajustar un 30-35%. Bueno, eso es otro 15% de inflación, ya estás en 35%. Bueno, la UMED ha dado para el mes de diciembre 3,1 de inflación, ¿no? Sí. Bueno, hoy salió alta. Municipalidad de Bahía Blanca 3,2. Y hay otros sectores que miden Ciudad de Buenos Aires, es una inflación de diciembre que está muy por encima del 3%. Aldo, ¿no? con una utilización de la capacidad instalada del 60%. Sí, señor. Claramente hay una capacidad ociosa muy grande. En la industria, sí, ¿Tiene señor. sentido hablar de que el salario es generador de inflación? No, para nada. Lo que pasa es que, a ver, el salario no es generador de inflación porque te da mayor volumen de demanda, pero ante este modelo económico de restricción de mercado interno, apertura indiscriminada de la economía, el aumento de salario se te va a precios, pero no es la razón fundamental del aumento de precios. La razón fundamental de aumento de precios es las tarifas, el alto costo del capital, el tipo de cambio y fundamentalmente el menor volumen de ventas. Cuando vos vendés menor volumen de ventas, la economía
no ajusta por volumen, sino que ajusta por precio. Bueno, como voy a vender menos vasos, le aumento el precio, porque yo tengo que sostener un gasto fijo muy alto. Entonces, yo no estoy de acuerdo y coincido con vos, si quisiste decir eso, el salario no es causal de la inflación. Mira, yo estoy releyendo por enésima vez a don Arturo Jaureche y le recomiendo a la gente que me escucha, léanlo, el manual de sonceras argentinas, es genial, parece escrito hace 2 días y fue escrito hace 70 años, ya que le gusta al macrismo hablar de los últimos 70 años. Donde esa soncera es estas cosas que se dicen. Yo escuché a un eventual candidato a presidente para el 19 decir que va a echar a 1.800.000, si es presidente de la nación, a 1.800.000 empleados públicos. Que lea la Constitución. En primer lugar, hay 3.200.000 empleados públicos en la Argentina, total, municipios, provincia y nación. ¿Sabés cuántos son de la nación? 600.000. O sea, que este señor tiene que intervenir 24 provincias, salvo que quiera ser el gobernador soberano de las Provincias Unidas del Sur. Entonces ahora hay candidatos que ni saben la ley. Yo no quiero hacer nombre porque la verdad que ni vale la pena nombrarlo, pero yo a lo que voy es que hay que ser responsable. Porque también esa es una de las onceras argentinas, ¿viste? Hemos leído demasiado a Bartolomé Mitre, que será bueno o mal historiador, pero hay que leer más a la gente que analiza en serio la historia argentina. Entonces, cambiar esa mentalidad es muy grande, es muy fácil decir, hecho empleados públicos. Yo doy 2 o 3 datos, para que la gente aprenda y discutamos esto con nuestros adversarios y a veces nuestros enemigos políticos en la Argentina, porque enemigos se ponen ellos, no porque yo quiera, que dicen, sobran empleados públicos en la Argentina. Bueno, muy bien. Díganme, en los países desarrollados, ¿cuántos empleados públicos hay en relación a la población total? ¿Quieren saber el número? Entren en Fondo Monetario Internacional, claro. por Google, y ponen cantidad de empleados públicos en relación. En Estados Unidos es el 11% de la población, en la Argentina es el 7% de la población, en toda América Latina es el 5%. Bueno, pero también dirían que hay que echarlos ahí. Claro, bueno, forma parte de estas mentiras que se naturalizan. Pero lo que quiero decir es que el sistema económico, cualquiera fuere, necesita una estructura de empleados públicos, primero por rol del Estado y segundo como regulador de la mano de obra. Si no es muy fácil tener un ejército de reservas de trabajadores y ahí sí vas a ver lo que va a pasar. Ahora, pintando este 2019 electoral y cuando el gobierno ratifica diariamente el curso de la economía, que es un fracaso. Sí, es un Está fracaso. Claro que es un fracaso, Sí, porque no hay sí. una cifra positiva. No, Es lamentablemente no, para la gente Digo, la no. política, Aldo, vos sos un peronista, a ver, Sí. ¿no te desespera un poco que cierta oposición esté media adormilada? No, mira, hay que manejar los tiempos. En política el factor tiempo es muy importante. Hoy el oficialismo maneja los medios masivos de comunicación y te petardean y te atacan cuando aparece algún candidato potable o competidor, ya lo vemos. Yo creo que entre febrero y marzo ya va a haber una definición. Yo he dicho en varios lugares que el problema del 19 electoral no es lo que haga el gobierno, sino lo que haga la oposición. Yo veo un gobierno que está en retirada, que no tiene la menor idea de lo que está pasando en la realidad económica, social y política argentina. Bueno, por eso no quiere el debate de la economía, ¿no? No, claro, ellos van a discutir, ahora inventaron el tema del problema sindical, que quieren bajar los aportes a las obras sociales. Yo quisiera saber si piensan lo mismo con las prepagas, porque quieren bajar los aportes, diciendo que hay mucha corrupción en el sindicalismo, o ahora salen con el tema de la inseguridad, como si estuviésemos en el mejor momento de la seguridad. Claro. A ver, camina en el Gran Buenos Aires, cualquier barrio, y te vas a dar cuenta. Pero de lo que volviendo a es. la política, ¿vos creés que vos tenés que el peronismo tiene que buscar una unidad para enfrentar al modelo de Macri? Sí, yo creo que lo más importante es que se agote este gobierno en el 2019, que lo podamos sacar con el voto popular, y ahí van a venir los acuerdos. Después, una vez que estén definidas las candidaturas y la forma de definirse eso, que yo creo que no va a pasar de la primera quincena de marzo, ahí hay que sentarse en la gran mesa y discutir cómo es el procedimiento, porque no hay ninguna duda que si uno suma todos los votos peronistas, tenemos mayoría cómodamente, ¿no? Sí. El problema es cómo lo unimos. Y decirle y pasarle un mensaje al gobierno que ellos critican mucho el rol del peronismo en los 3 años de gestión de Macri. Hubo un sector
como el Frente Renovador, que se trató de colaborar y te pagan con una moneda muy mala, no importa, ya está, el costo político se está pagando. Pero yo siempre digo esto, y me lo enseñaron grandes dirigentes del peronismo. Mira, en este país vos podés gobernar sin peronismo. Lo que no podés gobernar contra el peronismo ni contra nadie. Y este gobierno, ya estoy cansado de escuchar que los 70 años del peronismo, viejo, en 70 años Bueno, el peronismo gobernó 30 y ellos gobernaron 40, ¿no? El macrismo si podría hacer desaparecer al peronismo, Bueno, es lo que han buscado. es como y es querer lo que hacer desean. desaparecer a la Argentina. Sí, ya sé lo que quieren. Ellos quieren un país con 20 millones de habitantes, pero a los otros 24 le vamos a dar pelea. No, no, Pero es, digo, no es ha posible. sido. Ahora, sobre la actitud de algún peronismo, es interesante esto que vos decís, porque algún peronismo se mareó, se enamoró de Cambiemos, de Macri. Mira, no es vos mi mismo- caso, no es mi caso. Yo milito, vos sabés, desde el 2013 en el Frente Renovador. Nosotros no cogobernamos. Lo que se hizo en su momento fue colaborar, a veces hasta tapándonos la nariz, como fue la ley de blanqueo o el tema de los buitres, porque si no el gobierno iba a decir no me dejan gobernar. Bueno, ahí gobernaron, fíjese lo que hicieron. Sí. Entonces no hubo cogobierno. No, eso está Entonces, claro. eso que quede claro. Entonces, ellos no pueden aducir que no pudieron gobernar. No pudieron. ¿Te acordás que era el sí se puede? Sí, sí, Bueno, hace totalmente. poco la gobernadora Vidal dijo, no pudimos. No pudieron. Váyanse que vengan otros que sí pudimos en cada momento de la historia Pero ¿cuál es la argentina. lógica de dejarlos gobernar? Por ejemplo, con el tarifazo. La lógica sería, ¿y que apliquen otro tarifazo No, bueno, o tratar de impedirlo? No, hay que tratar de impedirlo. Es una barbaridad lo que están haciendo Y con pero el recién decía tarifazo. que había que dejarlos gobernar. No, al principio. Al En principio. algunas cosas. A ver, con el tema de las tarifas nosotros hemos presentado amparo desde Sí. el primer y te digo más, la primera resolución de ajuste de tarifas en el año 2016, ¿vos te acordás que en el mes de abril del 2016 hubo un ajuste del 60%, que después la Corte Suprema en agosto lo hizo retrotraer a abril? Ese amparo fue presentado por Sergio todo Massa y sigue sus subiendo. diputados. Porque después ellos siguieron haciendo las audiencias públicas y lograron en alguna instancia de la justicia que le Exacto. vayan aprobando eso. No, y que Pero de muchos ninguna jueces- manera se aprobó el ajuste de tarifa en la medida que lo están haciendo. Y muchos jueces que temen porque los presionan, les amenazan con juicio político o los echan directamente. Sí, ¿no? mirá, Lamentablemente. con el tema de las tarifas yo creo que es un momento, junto con otras medidas más, discutir, para mí es una política de Estado. En el 2015, con el gobierno anterior, los subsidios al transporte y energía llegaron a los 20.000 millones de dólares. Eso era en ese momento el 5% del PBI, prácticamente el déficit primario. O sea que el déficit primario era en su totalidad los subsidios a la energía. Ahora, vuelvo a la misma comparación con la cantidad de empleados públicos. Ningún país en el mundo da subsidios a la energía y transporte. Entonces tomen el listado del Fondo Monetario y se van a llevar una sorpresa. Bueno, hay muchas mentiras, ¿no? Bueno, Hay esas muchas son las mentiras que onceras, tratan de naturalizarlas. esas son las onceras argentinas de Claro. Jaureche, porque Pero- esa es otra mentira. A ver, el gobierno de Macri pretende que haya subsidios por 2 o 3 mil millones de dólares. Acaban de anunciar recién, hace unos minutos, me mandaron recién un mensaje, me estaba fijando por el teléfono, que el gobierno anunció un nuevo subsidio para vaca muerta. 3.000 millones de pesos. 3.000 millones de pesos para que inviertan en vaca muerta. Bueno, ¿esto quién lo está discutiendo? Porque eso, ¿a dónde va ese subsidio? ¿Va a los amigos del poder? ¿Quiénes son los que explotan vaca muerta? Paulo Roca. Entonces, viene estos señores y se llevan los subsidios. Ahora, resulta que, por ejemplo, no estuvo la plata a fin de año para pagar un bono de 3, 4 mil pesos a cada jubilado, que hubiese significado 26 mil millones de pesos, pero sí hubo un crédito que tomó Vidal en la provincia de Buenos Aires por 26 mil millones de pesos del ANSES, o que tomó Duhovne 86 mil millones de pesos en diciembre del ANSES. Mira, que no hay plata para pagar a los jubilados, le ajustamos a los jubilados menos 20% de los salarios este año, tal cual dijimos en este mismo programa, ¿vos te acordás? Sí, El escándalo que se totalmente. armó acá conmigo y un diputado del PRO, Sí. cuando decía, no, con ese, bueno, Exacto. me puse mal, porque yo soy jubilado, y yo encima estudié matemáticas, entonces
conozco los números. Digo, ¿pero qué me decía acá en la cara? Sí. No, el nuevo sistema va a permitir que mejore la inflación. Bueno, lo prometió el presidente. Bueno, ¿Te pero acordás que bajó dijo un 20%. en el 2018 le van a ganar a la inflación? Bueno, falso, otra Claro, vez. Perdió. Hundido, como otras tantas cosas. Entonces, no hay dinero para determinadas cosas y sí hay dinero para otras cosas, para favorecer a los aliados. Bueno, hay que replantear este país, así como está, la verdad, muchachos, y hoy creo que no hay ningún sector que pueda resolver por sí solo los profundos problemas que tiene la Argentina. Ahora, Aldo, viste que muchos, sobre todo muchos empresarios que hoy están desencantados incluso, porque hoy no encontrás ni empresarios que apoyaron a este gobierno que ahora lo apoyan, ¿no? Entonces muchos empresarios dicen, bueno, la verdad que por ahí políticamente dudábamos, pero no dudábamos de la parte económica de Macri. ¿Vos creés que vinieron a llevar adelante este gobierno, son ignorantes, no conocen, o saben muy bien lo que hacen y quieren hacer un gobierno para una élite y para unos pocos? Bueno, hay un tema obviamente ideológico. Ellos están educados en las escuelas ortodoxas fundamentalmente de Estados Unidos, en donde los mercados funcionan un poco mejor que acá, pero van a contramano de la historia, ¿no? Porque avisarles que el Consejo de Washington terminó en los 90 y avisarles que la globalización financiera se destruyó en la crisis del 2008 y que desde que está Trump de presidente en Estados Unidos, la apertura de la economía en forma global también se terminó y están yendo al proteccionismo. Bueno, Argentina iba por otro lado. Y esto es lo que hicieron estos muchachos. Recordá que decía el presidente que este o el anterior equipo, ya no sabemos, no me acuerdo cuál, era el mejor equipo de los últimos 50 años económicos del país. Y terminaron siendo el peor en la historia de la Argentina. Yo no creo en la intencionalidad, sí creo en la mala práctica, en la defensa de intereses, fundamentalmente de los acreedores, ¿no? Y que se han equivocado, pero esto es histórico, no hace falta. Dice, no hay mala intención, pero uno ve lo que están haciendo y piensa, quieren bajar el salario argentino porque sin consumo no hay importaciones, por lo tanto no se demanda dólares. Con salario bajo se puede atraer turismo. Queremos exportar materias primas, ni siquiera manufacturas industriales. Cerró ayer una planta que producía aceite porque era más barato exportar. Entonces, no hay mala praxis. La inflación es funcional a este cambio de sistema. Está cambiando la matriz productiva del país. Está haciendo... Yo lo que te quiero decir es lo siguiente, para no entrar en una discusión si hay buena o mala intención, partamos de que hay buena intención. Para mí hay mala intención porque yo ideológicamente estoy en la vereda de enfrente de ellos, entonces, pero no quiero entrar en esa discusión. Yo digo, vamos objetivamente, el modelo que ellos aplicaron ha fracasado en la Argentina de los últimos 70 años 10 veces. Y el modelo que nosotros defendemos ha tenido éxito en 5 veces. Analicémoslo. El 45, lo que pasó en el 89, lo que pasó en el 2001, el modelo desarrollista en su momento de Frondizi, que tenía cierto apoyo del peronismo. Digamos, hubo etapas en donde la economía argentina crecía y sin inflación. Esta es la realidad. Y no lo digo yo, lo dicen los libros. Entonces, esta gente aplica modelos que ya han fracasado. Fracasaron con De la Rúa, fracasaron con la dictadura militar, no solo de Vignone, la anuncia Vignone en el 83, la anuncia en el 72, sino también con el plan de Krieger-Bacena en el 66. Digo, yo tengo memoria y sé de historia económica argentina, ¿no? Perón siempre decía, vamos a volver, pero no a lo mejor que seamos tan buenos, que estos son horribles. Y bueno, vuelve a pasar lo mismo. Entonces, ahora hay que ir a una etapa superadora. Muchachos, acá el problema es el modelo. Entonces, si yo me pongo a discutir con ellos que tienen mala intención, que la gente saque sus propias conclusiones. Ahora, si yo ahorro plata en los salarios del personal público, ahorro plata en la obra pública, ahorro plata en lo científico y le doy esa misma plata al sector financiero, estamos hablando de un gran negociado, ¿no? Total, que lo han hecho. Sí. Ahora, estábamos hablando ayer con Fernando, lo que habrá que pagar y afrontar en términos de intereses de la deuda externa del 2020. En el 2020 es tremendo. La herencia que va a dejar Macri es tremendo. Pero no hay que asustarse con eso. Pero hay porque... dimensión de esto. Sí, yo tengo un informe perfectamente detallado, como es el vencimiento de la deuda. Yo lo que te digo es que el que se endeuda después le resulta más difícil reestructurar. Claro.
¿no? Si no, preguntarle a Cavallo, de la Rúa y compañía, cuando ellos hicieron el desastre del 2001. Tuvimos que venir nosotros en el 2002 con la Baña y después pudimos reestructurar la deuda con Néstor Kirchner presidente, y sabemos hacerlo. Así que yo creo que si el macrismo tiene que ir a renegociar esa deuda, a él le va a resultar imposible renegociar. Pero hay que ver bien cómo está determinados los vencimientos. Hay una parte que está en pesos, hay otra parte que es el propio Estado, hay otra parte que es el Fondo Monetario con organismos multilaterales. Yo creo que con experiencia y teniendo un modelo de crecimiento, nosotros, el tema de la deuda, yo no aconsejaría ir a ningún default porque eso trae demasiados problemas, se puede manejar perfectamente. Claro. Ahora, para manejarlo, muchachos, apostemos una agenda de crecimiento, si no crecemos, obvio, los muertos no pagan. Por supuesto. Ahora, vos tenés una, digamos, agenda de gente que te consulta muy grande, importante, y hoy por hoy, ¿qué te preguntan o qué aconsejás vos sobre el 2019 y lo que viene en la Argentina? Bueno, la consulta es permanente. Yo en mi consultora tengo más de 20 clientes privados, no tengo ninguno del sector público, así que no necesito andar mintiendo por ahí, claro, en los números como algunos colegas lo hacen, porque dependen de la factura de fin de mes. Perdón que sea duro, pero es la realidad. No, es así, claro. Y la pregunta que más me hacen es si algún sector que a lo mejor tiene que hacer alguna inversión, ¿qué hace? Yo le aconsejo posponer, salvo en el área de turismo, que tengo clientes, que ahí les estoy recomendando que amplíen la apuesta más en zonas como Catarata del Iguazú, o donde que hay mucho turismo en este momento. Que, sí, hay récord de turismo, y es muy buscado a nivel internacional. Pero aún así, la balanza es negativa. Sí, sigue siendo negativa, bajó a la mitad. A ver, la balanza de turismo. De turismo. La balanza de turismo venía en el 2018 para menos 10.000 millones de dólares, terminó en 7.000, y calculamos que para este año 19 va a estar negativa todavía en 3-4 mil millones, pero no van a ser los 10.000 del otro año. ¿Y ¿no? en cuanto al dólar, cómo lo ves? No, el dólar lo veo en zona de alto riesgo. Creo que acá se viene un cambio de cartera a medida que avancen los tiempos. Muchos de los que están en pesos se van a empezar a pasar al dólar. Acá hay hay dos círculos viciosos de este modelo hoy. Uno es el círculo vicioso tasa de interés dólar. Si el gobierno baja la tasa, se le dispara el dólar. Si sube la tasa, mantiene el dólar, pero no lo baja. Y esa es una trampa, porque no hay ningún ministro o gobierno que pueda salir indemne con una tasa de interés del 60% anual, claro, para los ahorristas y del 110% para los tomadores. Ese es el primer círculo vicioso. Y el segundo círculo vicioso es la puja entre salarios y precios. Porque a vos, si viene la inflación, los salarios que pueden, las paritarias, los que tienen suerte de tener sindicato, van por el ajuste y después ese mismo ajuste vuelve a producir un aumento de precios. Por eso es importante hablar de un acuerdo de precios y salarios, como hizo Chile en los 80, como hizo Israel también en los 80, México en la crisis de los 90, Argentina en la crisis del 2002. O sea, un acuerdo de precios y salarios para cortar ese círculo vicioso por lo menos durante 6-7 meses y que te dé tiempo a tomar medidas para, claro, cambiar el modelo. Pero entonces, ves un dólar alto. Sí. Hoy en general las grandes empresas que me consultan a mí están progresivamente pasándose de pesos a dólares. Claro. Aldo, ¿se puede salir de las LELIQ sin un bono? De las LELIQ se sale aumentando el crédito al sector privado. Lo mismo yo hubiese hecho en su momento con las LEBAC. En vez de transformarlo en letras de tesorería o en LELIQ, yo gradualmente, en un plazo de 2 o 3 años, vos lo que tenés que hacer con las LELIQ es darle capacidad de crédito a los bancos para el sector privado y fomentar a las pymes, a las personas individuales. Se puede hacer, se hizo en algún momento. Nosotros en marzo del 2002, vos te acordás el famoso, no el corralito, el corralón, que eran los plazos fijos. Nosotros empezamos a liberar parte de los plazos fijos para comprar autos, propiedad de bienes registrables, y está estudiado inclusive por el BID, que fue el inicio de la reactivación de la economía argentina y no produjo inflación. Entonces,
con un modelo distinto que apueste al crecimiento, las LELIQ en realidad es la capacidad de crédito que tienen los bancos, pero que hoy le está prestando al propio Estado, al propio central. Esa capacidad de crédito tiene que ir al sector privado. Miren, rápidamente, hoy los préstamos de todo el sistema bancario argentino al sector privado no llega al 12% del PBI. En la crisis del 2001 era el 35%. Con esto le quiero decir que hoy estamos en una tercera parte de lo que se podría tener. Por eso no hay crédito, por eso la tasa está cara. Entonces, el tema de las LELIQ, tal vez en el corto plazo tenés que hacer una reestructuración con los tenedores, que son los mismos bancos, pero a medida que cambies el modelo y puedas estabilizar, ir liberando esos pesos para que se presten. Aldo, gracias como siempre. No, al contrario, gracias a ustedes. Un placer estar con ustedes. Gracias. Aldo Pignanelli pasó, interesante siempre escuchar sus consejos. Primera pausa y enseguida nos metemos con todo el tema político. Las últimas encuestas que sorprenden. El factor Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Debate y economía y política en lo que se viene. Enseguidita. Llegó el verano, el summer.